Ok, listo, jóvenes. Bueno, entonces buenas noches nuevamente. Miren, vamos a ver el otro tema que corresponde el día de hoy, que es el flujo de efectivo libre. Del flujo de efectivo libre, bueno, recapitulando lo del flujo de efectivo operativo que terminamos de ver el día jueves. Recuerden que lo que le decía ahí, el flujo operativo es aquel flujo que la compañía genera de entradas y salidas de actividades relacionadas únicamente con su operatividad. Ok, ahora, ¿qué es el flujo de efectivo libre? Este es el que vamos a tratar. Y ahí están sus iniciales. Van a ver el flujo de efectivo libre. Ok, ¿qué es el flujo de efectivo libre? Bueno, el flujo de la empresa es el flujo de la empresa que representa el monto de actividades, tanto de entradas como de salidas, que corresponde al flujo de efectivo, pero es el flujo que está disponible para los inversionistas. Es decir, para aquellos que son proveedores de deuda, o sea, aquellos a los que le demos deuda, los que nos financiaron, esos son los inversionistas, y también aquellos que aportaron capital a la empresa, o sea, los propietarios. Ese es el flujo de efectivo libre para los proveedores de deuda y para los que proveyeron lo que es el capital. Entonces, propietarios y proveedores de deuda. ¿Después de qué? Después de que la empresa ya ha pagado todas sus necesidades operativas, que fue lo que vimos en el flujo operativo, y que también paga sus inversiones en activos fijos netos y activos corrientes netos. Entonces, este es el flujo de efectivo libre. Para llegar a determinar el flujo de efectivo libre, esta es una fórmula. Si se fijan, obligatoriamente necesitamos conocer el flujo de efectivo operativo, que ese fue el que aprendimos a determinar la semana pasada. Ok, entonces la fórmula es flujo de efectivo operativo menos esa IAFN es inversión en activos fijos netos menos IACN, que eso es inversión en activos corrientes netos. Por aquí abajo está por aquí abajo, mire, pueden ver las iniciales. Repito, para determinar el flujo de efectivo libre, vamos a tener que determinar primero el flujo de efectivo operativo. Luego vamos a determinar cuál fue la inversión en activos fijos netos y también le vamos a restar lo que fue en inversión en activos corrientes netos. Entonces hay que determinar esas tres cosas. ¿Qué es la inversión en activos fijos netos? Lo vamos a ver en la siguiente filmina. Ok, la inversión en activos fijos netos, como ahí dice, ¿verdad? Vamos a determinar aquellos cambios que hubo en activos fijos netos, lo que la compañía compró o lo que la compañía vendió en activos fijos netos. Y a eso le vamos a sumar la depreciación. Entonces, esa es la inversión en activos fijos netos. Eso es lo primero que vamos a determinar. Lo que la empresa compró y vendió en activos fijos netos. Y a eso es una variación, ¿verdad? Que esas ya las aprendimos a calcular también en el flujo de efectivo operativo. Ok, entonces, esa es la inversión en activos fijos netos. Y la otra que se llama inversión en activos corrientes netos, esa representa la inversión neta que la compañía ha realizado en activos corrientes. ¿Cuáles son aquellos activos corrientes? Recuerden, son aquellos activos operativos, son los que están relacionados con la operatividad de la compañía. Entonces ahí lo que vamos a determinar es cuál fue el cambio que hubo en esos activos corrientes. Luego a ese cambio que hubo en activos corrientes, vamos a determinar esta otra parte. Le vamos a restar el cambio que hubo en dos cuentas, que son esas que están entre paréntesis. Vamos a determinar el cambio que hubo en cuentas por pagar y también vamos a determinar el cambio que hubo en las deudas acumuladas. Esos dos cambios que ahora los vamos a sumar y va a ser esta parte de la ecuación. Aquí, voy a cambiar aquí de... Ok, entonces repito aquí en el IACN, que es la inversión en activos corrientes netos, ¿cómo lo vamos a determinar? Primero vamos a determinar entonces el cambio que hubo en los activos corrientes. Recuerden, un cambio es comparar el valor de esa misma cuenta un año con otro y ahí vamos a determinar la variación que hubo, que es el flujo de efectivo, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer el flujo de efectivo, recuerden que el segundo paso es sacar las variaciones. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer aquí, donde dice cambio en, aquí, cambio en activos, en los activos corrientes. Luego a ese cambio en los activos corrientes le vamos a restar el cambio que hubo en las cuentas por pagar y en las deudas acumuladas. De esa forma vamos a determinar estos dos factores que van parte de la ecuación. Esto es lo que estamos determinando. Miren, esta ecuación de aquí es la que estamos determinando. El flujo de efectivo libre es el flujo de efectivo operativo menos la inversión en activos fijos netos
menos la inversión en activos corrientes netos. Entonces, al nosotros sacar estos tres valores, lo que nos va a quedar es el flujo de efectivo libre. O sea, el flujo que ya está para pagarle a los proveedores de deuda y a los inversionistas o los que dieron capital, los que proveyeron capital. Recuerden que las compañías se financian de dos formas, con el capital que aportan sus propietarios y también con la deuda, que esa deuda son los que nos proveen. Entonces, una vez que determinamos estos tres factores, ahí ya podemos determinar cuál es el flujo de efectivo libre para los inversionistas. Ok. Listo. Una vez dicho eso, entonces vamos a la práctica. Vamos a ver aquí un ejemplo del flujo de efectivo libre. Vamos a ver. Por aquí arriba, por aquí está la fórmula, la misma que acabamos de ver. Flujo de efectivo libre es igual al flujo de efectivo operativo menos la inversión en activos fijos netos menos la inversión en activos corrientes netos. Esa es la fórmula, esa se la va a aprender. Ok, el flujo de efectivo operativo, ¿cómo se determina el flujo de efectivo operativo? Aquí ya lo pueden ver, son $322. Pero ¿cómo llegamos a ese flujo de efectivo operativo? El día jueves, ¿se acuerdan que lo determinamos? Si alguien me corrige y no estoy equivocado, el jueves determinamos el flujo efectivo operativo de este mismo ejercicio. ¿Cómo determinamos cuál es la fórmula del flujo de efectivo operativo? Vamos a ver, si alguien me recuerda, por favor, cuál es la fórmula del flujo de efectivo operativo o cómo llegábamos al flujo de efectivo operativo. La fórmula es utilidad antes de impuestos e intereses por Sí. 1 menos tasa impositiva más depreciación. Ajá, ok. ¿Quién me contestó? Susan, licenciado. Susan. Ok, correcto. Así como lo acaba de decir Susan. El flujo de efectivo operativo es la utilidad antes de impuestos e intereses por 1 menos la tasa impositiva. Y a todo eso le vamos a sumar la depreciación. Entonces, el día jueves determinamos nosotros ese flujo de efectivo operativo. Ok, entonces, aquí está, mire, 370 es el que está en este rectángulo rojo, $370, este que está por acá. Entonces, esa es la utilidad antes de impuestos e intereses. Ok, luego a eso le vamos a decir que utilidad antes de impuestos e intereses por 1 menos la tasa impositiva. Entonces, ¿cuál es la tasa impositiva del ejercicio? Es ese 40% que está ahí. Y a eso le vamos a sumar la depreciación. Ahí está, gasto por depreciación, $100. Entonces, una vez que ya tenemos los valores que ocupamos para determinar el flujo de efectivo, simplemente entonces lo determinamos. Los que no estuvieron en clase el día jueves lo pueden hacer ahí. Aquí tenemos los tres valores. Miren, va a tomar los 370, los va a multiplicar por 1 menos 0.40 que le daría 0.60. 0.60 por 370 le va a dar un valor. Y a eso le va a sumar los $100 de depreciación. Y esos son estos $322 que ustedes ven por acá. Miren. Ok, entonces ya tenemos la primera parte de la ecuación del flujo de efectivo libre. Ahora vamos a determinar la inversión en activos fijos netos, que es esta parte que está aquí en verde. ¿Cómo determinamos esos $300? ¿Cómo es la fórmula? Vamos a ver. Aquí primero me pide a mí la inversión en activos fijos netos, ¿verdad? ¿Cuál era la fórmula que les acabo de decir en inversión en activos fijos netos? Me decía que ocupo cambios en los activos fijos netos. O sea, necesito sacar una variación en los activos fijos netos y a eso le voy a sumar la depreciación. Entonces, este primer cuadro, este que les voy a señalar acá, que está este rectángulo en verde, de esa forma usted va a determinar el cambio en los activos fijos netos. Mire, la línea se llama activos fijos netos. Entonces, ¿cómo se sacan los cambios o las variaciones, como aprendimos en el flujo de efectivo cuando lo estamos construyendo? Es restar el año actual menos el año anterior. Y de esa forma, entonces, a usted le va a dar ese valor la variación en activos fijos netos. De esa forma le va a dar, ¿cuánto le da a usted? $1,200, que es el año actual, menos los $1,000 del año 2011. ¿Cuánto es la diferencia o cuánto es la variación que tuvo activos fijos netos? 200. $200. Entonces, ya tenemos la primera parte de la fórmula que les acabo de mostrar hace poco. Y a eso le vamos a sumar la depreciación.
¿Por qué le sumamos la depreciación? Acuérdense, porque eso no fue una salida de efectivo. Entonces se lo vamos a sumar, que está aquí en este otro rectángulo verde. Son $100. A esos 200, que fue la variación en activo fijo, usted le va a sumar la depreciación. Y son entonces $300. Entonces ya tenemos la segunda parte de la ecuación. Miren, ya tenemos aquí este dato. Este ya lo tenemos y este ya lo tenemos. Hay otra forma y se la voy a dar aquí. Hay otra forma de sacar este dato de inversión en activos fijos netos. La fórmula me decía a mí, ¿verdad? Que tomara los cambios en activos fijos netos, o sea, estos $200 que acabamos de sacar acá, y le sumara la depreciación. Si usted lo quiere hacer de otra forma, se lo voy a decir ahorita. Solo agarre entonces esta línea que dice aquí abajo, total de activos fijos brutos, esta línea, miren, esta que les estoy encerrando. Y saque la variación. ¿Alguien me puede decir cuánto da esa variación? 300 LIC. $300, gracias. Entonces les da el mismo valor. Entonces lo pueden sacar como ustedes gusten, ¿verdad? Ahí lo pueden sacar. De cualquiera de las dos formas lo pueden sacar, no hay ningún problema. Ok, entonces ahora vamos a sacar la otra que dice inversión en activos corrientes netos. ¿Qué datos ocupamos para la inversión en activos corrientes netos? Bueno, ocupamos primero identificar dónde están los activos corrientes, ¿verdad? Y ahí vamos a sacar la variación. ¿Cuánto es la variación que tuvo el total de activos corrientes netos? En el 2012 tuvo $2,000 y en el 2011 tenía 1,900. Entonces, ¿cuánto varió? Varió $100, ¿verdad? Aumentó $100. Entonces, la fórmula me dice, ya saqué la primera parte de la fórmula, que era los cambios en los activos corrientes. Ya lo tengo. La fórmula me decía que a ese cambio en los activos corrientes netos le voy a restar el cambio que hubo en otras dos cuentas. ¿Cuáles eran esas cuentas? Cuentas por pagar, que aquí la vamos, aquí identificamos cuentas por pagar y también deudas acumuladas. Entonces, hay que sacar la variación de esas dos cuentas y a esta variación del total de activos corrientes netos, o sea, a estos $100 que nos dio aquí, le vamos a restar la variación que nos dio aquí. Entonces, ¿cuánto es la variación en cuentas por pagar? Si en el año 2011 tenía $500 y en el año 2012 aumentó a 700, quiere decir que esas cuentas por pagar aumentaron en $200. Entonces, mi variación fue $200. Ok, y las deudas acumuladas, dice que las deudas acumuladas variaron, del 2011 que tenían 200 al 2012 pasaron a 100. Entonces, es una diferencia de ¿cuánto? De $100. Entonces, aquí en la parte vamos a determinar este IACN, que es la inversión en activos corrientes netos. Lo primero que ocupamos es determinar el cambio en los activos corrientes. Vamos a ir, buscamos la línea que dice activos corrientes y vamos a sacar la variación. El año actual menos el año anterior. Luego a eso vamos a sacar dos variaciones de estas cuentas, de cuentas por pagar más las deudas acumuladas, y ese valor que nos dé lo vamos a restar del cambio que nos dé en los activos corrientes, esta parte de acá. Lo vamos a sacar ahora. ¿Le lograron tomar foto a esta parte? Bueno, ¿me escuchan? Ok, listo. Entonces vamos ahora a la parte práctica. Entonces, primero ocupamos sacar entonces la variación que hubo en los activos corrientes. Ok, aquí está, este primer rectángulo que ven aquí arriba. Miren. La variación de los activos corrientes de $1,900 en el 2011 subió a $2,000 en el 2012. Entonces ahí tenemos una variación, ¿verdad? De $100. Ok, luego, alguien que me ayude a sacarlo por ahí aparte, saquemos la variación de este segundo rectángulo que tenemos aquí de las cuentas por pagar. De 500 en el 2011 subió a 700. O sea que tenemos una variación de 200 LIC. ¿Qué pasaba cuando un pasivo aumentaba? ¿Qué era? ¿Ingreso o salida de efectivo? Si este es un pasivo y aumentó en $200, ¿eso qué significó? ¿Una entrada o una salida de efectivo? Esto de acá. ¿Qué significó esto? $200. ¿Entrada o salida de efectivo? Es una entrada. Vamos a ver si es una entrada, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí tenemos $200 de entrada.
Ok, ahora saquemos la otra variación de la cuenta que menciona la fórmula. De deudas acumuladas. En deudas acumuladas de $200 en el 2011 pasó a $100. O sea que esta cuenta disminuyó en $100 y es un pasivo. Estos son pasivos. Entonces, ¿aquí qué sería? ¿Una entrada de $100 o una salida de $100? Es una salida, Lick. Es una salida. Entonces, le ponemos menos 100 acá. Ok, entonces esta es la parte que teníamos entre paréntesis. Si yo hago esta suma, ya saqué las variaciones de estas dos. Yo la sumo. ¿Cuánto me va a dar aquí el resultado de esas dos? 100. $100 positivos. Ujú. Ok, aquí va, $100 positivos. Ya saqué lo que estaba allá que decía variación en activos corrientes menos la variación en cuentas por pagar y en deudas acumuladas. Ya tengo esa parte de la ecuación. Esta es la primera parte, ¿va? Que decía, esta aquí arriba, que decía variación en los activos corrientes. Aquí esta cuenta varió en $100. Pasó de 1900 a 2000. O sea que hubo una variación a la alza de $100. Si es un activo, cuando los activos aumentan, ¿qué significa? ¿Salida o entrada de efectivo? Es una ¿Qué salida, pasa Lick. cuando una cuenta de activo, perdón? Una salida. Perfecto. Cuando un activo aumenta, quiere decir que, aquí lo voy a poner, es una salida de efectivo menos $100. Aquí lo voy a poner. Entonces, ya tengo yo, si ya tengo toda la ecuación, menos 100, que es la variación en activos corrientes netos, menos la variación en estas otras dos cuentas que tengo aquí abajo, ¿cuánto me da el resultado? Menos 100, menos esto otro 100, ¿cuánto me va a dar? Tengo 100 negativos y 100 positivos. ¿Cuánto me va a dar el resultado? Si lo sumo. 0. 0. Entonces, por eso aquí, miren, aquí lo tengo en 0. De esa forma se saca la inversión en activos corrientes netos. Ok, ahora vamos a explicar entonces. El flujo operativo quiere decir que a esta compañía, el flujo operativo, el flujo de efectivo operativo le generó $320 positivos. También hizo una inversión en activos fijos netos de $300. Y también dice que activos corrientes netos de $0. Aquí no invirtió nada. Entonces, en la fórmula de flujo de efectivo libre a mí me dice, ok, usted quiere determinar cuánto es el flujo que le va a quedar para sus inversionistas o para los propietarios de la compañía. Bueno, al flujo de efectivo operativo, que es el flujo que ya quedaba en las operaciones, o sea, estos $322, usted réstele la inversión que hizo en activos fijos netos de esta compañía. Bueno, hizo $300. O sea que esta compañía erogó $300 para comprar activos fijos netos. Y también dice que invirtió en activos corrientes netos, en este caso $0. Entonces, hágame la resta, por favor, del flujo de efectivo operativo resta de la inversión en activos fijos netos y la inversión en activos corrientes netos, ¿cuánto le va a dar? ¿O cuánto le da? ¿Me 22. ayudan, por favor, a sacar eso? $22. Entonces, ahí está. Permítanme, voy a borrar por acá. Voy a borrar todo esto acá. Entonces, ahí está, miren. Ahí están los datos, ¿ve? Flujo de efectivo libre es igual al flujo de efectivo operativo menos la inversión en activos fijos netos menos la inversión en activos corrientes netos. Entonces, el flujo de efectivo libre que le quedó a esta compañía es de $22. O sea, esto es lo que a mí me queda para pagarle a los proveedores de deuda, los que les debemos, los que no financiaron, y también a los propietarios. $22. ¿Qué podríamos analizar con esos $22? Yo le pregunto a usted, ahí están esos $22. Pero vaya, imagínese que aquí todavía, hasta aquí no hemos llegado. Si se fija, esta compañía dice, por ejemplo acá, que debe de pagar solo por gasto por intereses, debe de pagar $70. Acá, miren, esta parte que está acá, ¿ve? Esta compañía dice que tiene un gasto por intereses de $70. O sea que el efectivo libre que esta compañía está obteniendo no le es suficiente. No le es suficiente porque ni siquiera va a poder lograr cubrir el gasto por intereses. Eso es. Cuando yo le pregunte a usted, ¿cuánto es el flujo libre? $22. Usted podría analizar, entonces, pero no, mire que le falta pagar por intereses a esta compañía $70. Entonces ni siquiera me va a ajustar para poderle pagar por los intereses o a los inversionistas. No me va a ajustar, o sea que el flujo de efectivo libre no es suficiente. Ok, aquí está en la filmina. El flujo de efectivo libre de la empresa representa el monto de efectivo que está disponible para los inversionistas. O sea, que el inversionista puede que le diga, mira, a mí no me interesa el flujo operativo, quiero que me digas cuánto es lo que hay libre para que nos pagues a nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Le puede que le digan así. Entonces, ese es el flujo de efectivo libre. Pero
también hay que ver que con ese flujo de efectivo libre hay que pagarle a los inversionistas. Dice, ¿verdad? Aquí, por aquí dice, miren. Ok, por aquí, ¿verdad? Por aquí dice en esta filmina. Es después de que la empresa satisface todas sus necesidades operativas, que para eso es el flujo de efectivo operativo, y también paga sus inversiones en activos fijos netos y activos corrientes netos. Para eso es lo que me dice el de flujo de efectivo operativo. Es decir, que con este flujo de efectivo libre, yo le tengo que pagar a los inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas? Aquellos que me prestaron a la compañía, que le financiaron a la compañía. Entonces esos son nuestros proveedores. Hay que pagarles a ellos. ¿A quién más hay que pagarles también? Hay que pagar a los que invirtieron el capital. A ellos hay que pagarles. Entonces, por la deuda que nosotros adquirimos, hay que pagar intereses. Entonces, ¿dónde están esos intereses? Esos intereses ustedes los ven aquí en el estado de pérdidas y ganancias. O sea, los intereses, ¿de dónde se generan los intereses que esta compañía tiene que pagar? Por la deuda que ha adquirido. Entonces, si tiene esos 322 libres para distribuirlos a sus inversionistas. Eso es lo que tiene. ¿Pero es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque aparte de eso también, imagínense solo aquí de gasto por intereses, tiene que pagar $70. 70,000 en este caso, pero veámoslo así, $70. Y el flujo de efectivo libre, a mí solo me quedan 22. Entonces no es ni siquiera suficiente para poder cubrir el gasto por intereses. Ese es el análisis que hay que hacer con el flujo de efectivo libre. No es que esté mal el flujo de efectivo libre, ese es, y el dato ese es el correcto. Lo que no es suficiente, no está siendo suficiente el flujo de efectivo libre que le queda a esta compañía. Entonces, es ahí, con este dato, es que la empresa debe tomar acciones, debe de ver qué hace para incrementar ese flujo de efectivo libre, para poder cubrir tanto el pago que le tiene que hacer a sus inversionistas como el pago a sus accionistas. Vamos a hacer un ejercicio en estos minutos que nos quedan. Vamos a desarrollar este ejercicio P4.6. Entonces, les decía, el literal C dice, calcule el flujo de efectivo libre de la compañía. ¿Cuál era la fórmula para determinar el flujo de efectivo libre de la compañía? ¿Alguien la tomó? ¿Alguien tomó nota de cuál era la fórmula? ¿Puede repetir, por favor, Lick? Sí. ¿Cuál es la fórmula para determinar? Vamos a hacer el literal C, que es calcular el flujo de efectivo libre. ¿Cuál es la fórmula para el flujo de efectivo libre? Era flujo efectivo operativo menos inversión en activos fijos netos menos inversión en activos corrientes netos. Correcto, muchas gracias. Aquí está, ¿eh? Así como lo acaba de decir la compañera, ocupamos el flujo de efectivo operativo, la inversión en activos fijos netos y la inversión en activos corrientes netos. ¿Qué tenemos de esos datos ya? ¿Qué datos tenemos? Ya tenemos el flujo de efectivo operativo, ¿verdad? ¿De cuánto es el flujo de efectivo operativo? 3.220. Por aquí lo tenemos, $3,220. Nos hace falta la inversión en activos fijos netos y también nos hace falta la inversión, por aquí lo vamos a poner, y la inversión en activos corrientes netos. Esos dos datos no los tenemos, que son los que vamos a determinar ahorita. Vamos a ver, ¿quién me dice cómo determinábamos la inversión en activos fijos netos? ¿O cuál era la fórmula? Es cambio en los activos fijos netos más depreciación. Correcto, sí. Y la otra fórmula que la enseñé ahí, ¿verdad? Por si la querían hacer. Ok, entonces lo vamos a hacer por aquí. Inversión en activos fijos netos me dice que es igual a cambios en los activos fijos netos más la depreciación. Entonces saquemos los datos por aquí. ¿Cuánto es el cambio en activos fijos netos? ¿Cuáles son los activos fijos netos? Por aquí busquémoslos aquí en el estado de, vamos a ver, aquí, en el estado de pérdidas y ganancias. Aquí tenemos, en esta línea aquí, por aquí lo pueden ver. Se lo voy a insertar por aquí en recuadro. Por aquí, miren. Primero identificamos la línea de activos fijos netos. Ya la identificamos. Ahora calcule la variación. ¿Quién me dice cuánto es la variación, por favor? Es 200 negativos, Lick. 200 negativos. Ajá, dice que disminuyó en 200. Entonces, ¿qué es? ¿Una salida o una entrada de efectivo eso? Si es un activo y disminuyó en 200, ¿qué es? ¿Entrada o salida de efectivo? Una entrada de efectivo.
un activo está aumentando. Cuando aumenta un activo, es una salida de efectivo. Recuerden, cuando es un activo, el activo aumenta, entonces lo que va a pasar es lo contrario en el flujo de efectivo, va a ser una salida. Si el activo disminuye, lo que va a pasar es una entrada. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Disminuyó en $200. Entonces, si disminuyó en $200, es una salida de efectivo. Por aquí lo vamos a poner. Entonces, esta cuenta disminuyó en $200. A eso le vamos a sumar la depreciación. ¿Cuánto es la depreciación? Vamos a ver si alguien me dice de cuánto es la depreciación. 1.600. $1.600. Por aquí están, miren. Lo pueden ver aquí en este cuadrito, que son los datos del estado de pérdidas y, perdón, del estado de pérdidas y ganancias. Y entonces a eso dice que le va a sumar esos $1.600. ¿Cuánto es entonces si yo tengo 200 negativos y tengo 1.600 positivos? ¿Cuánto es el resultado de la inversión en activos corrientes netos? 1.400. 1.400 positivos. Entonces ya tenemos el primer dato de la ecuación. Ya tenemos la inversión en activos corrientes netos. Ahora, perdón. Ok, entonces aquí ya tenemos el resultado que es $1.400. Aquí no me dan caso, aquí lo había puesto mal. Entonces ya tenemos la inversión en activos fijos netos, que son, el resultado es $1.400 positivos. Esa fue la inversión que hubo en activos fijos netos. Ahora vamos a determinar entonces la inversión en activos corrientes netos. A ver, ¿quién me dice cuál es la fórmula para determinar la inversión en activos corrientes netos? ¿Cuál era la fórmula? Sería cambio en los activos corrientes menos cambios en la suma de las cuentas por pagar más deudas acumuladas. Es correcto. Entonces, así como dijo Susan, la inversión en activos corrientes netos es cambio en los activos corrientes netos, por aquí lo vamos a copiar, menos el cambio en las cuentas por pagar. Ahí está, miren. La inversión en activos corrientes netos es igual al cambio en los activos corrientes menos el cambio que haya habido en las cuentas por pagar y en las deudas acumuladas. Ok, entonces identifiquemos los datos. Primero identifiquemos entonces los activos corrientes. ¿Dónde están los activos corrientes? Aquí está la línea de activos corrientes, miren, por aquí arriba. Ok, que alguien me ayude a sacar, por favor, cuánto fue la variación que hubo en los activos corrientes. Si del año 2011 tenía 6.800 y aumentó a 8.200. ¿Cuánto fue la variación que hubo? Y me dice si fue entrada o salida de efectivo. Son 1.400. $1.400 aumentó, ¿verdad? El Aumentó, activo. sí. Entonces, si Entonces sería aumentó, una salida. una salida, ¿verdad? Perfecto. Entonces lo vamos a ir haciendo por aquí abajo. Entonces ya tenemos el cambio en los activos corrientes fue menos 1.400, me dijo, ¿verdad? Sí, 1.400. Menos $1.400. Ahora vamos a restarle. Dice que a este valor le vamos a restar. Vamos a poner aquí, lo vamos a poner entre paréntesis. ¿Cuánto fue la variación o el cambio que hubo en las cuentas por pagar? Aquí están las cuentas por pagar, miren. Ok, aquí están las cuentas por pagarme. ¿Cuánto fue la variación que hubo? Dice que esta cuenta por pagar aumentó en $100. Es un pasivo. Si aumentó en $100, ¿qué quiere decir? Que fue una entrada o una salida de efectivo. Aumentó en $100. Es una entrada. Entonces, mire, $100 positivo. ¿Ve? Gracias. Ok, ahora a esa le vamos a sumar también la variación que hubo en la otra cuenta, deudas acumuladas. Las deudas acumuladas está aquí cerquita, aquí abajo también. Miren. Por aquí está. Miren. Deudas acumuladas, que también es un pasivo, dice que disminuyó en $100. En el 2011 tenía $300 y en el 2012 pasó a 200. Disminuyó en $100. Si disminuyó esta cuenta, ¿qué fue? ¿Salida o entrada de efectivo? Salida de efectivo. Salida. Ojo aquí con lo que van a ver, miren. Acuérdense, la fórmula me dice a mí que la variación en cuentas por pagar, yo se la voy a sumar también a la variación en deudas acumuladas. O sea, el signo siempre va. Este signo más siempre va. Miren, es parte de la fórmula. Pero la variación en las deudas acumuladas fue una salida de efectivo, ¿verdad? Entonces, la va a poner aquí entre paréntesis menos, porque fue una variación, fue una salida de menos $100. Cierra el paréntesis. Recuerden, el signo más es parte de la fórmula. Ya le pongo menos 100 yo aquí,
porque fue en realidad una salida de efectivo. Ahora entonces solamente desarrolle la fórmula. Primero, vamos a ver, vamos a mantener los $1,400. Si yo, más por menos, ¿cuánto me va a dar? Ley de los signos, más por menos, ¿cuánto me va a dar? Menos. Menos. Entonces aquí me va a quedar entonces menos $100. Menos $100, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí me quedo menos $100, ¿verdad? Más por menos me da menos. Si tengo $100 positivos y le resto $100, ¿cuánto me va a quedar? 100 menos 100, ¿cuánto me va a quedar? 0. 0. Ok, entonces lo vamos a seguir desarrollando aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí lo que hay entre paréntesis quiere decir que lo que hay es un 0. Y eliminamos los paréntesis. Entonces, ¿cuánto es? Menos 1,400 menos 0. ¿Cuánto le va a dar? 1,400. $1,400. ¿O es menos? Menos 1,400, dijo. Vamos a ver, permítame, vamos a ver. Volvamos nuevamente, recapitulemos. Los cambios en los activos corrientes, ¿de dónde los tomamos? Aquí está, total de activos corrientes, ¿verdad? Dice que aumentó en $1,400. Aumentó en $1,400. Ok, vamos a ver, entonces son $1,400. Estoy aquí abajo. Perdón, aquí es $1,400. Hasta ahí. Entonces ahora la otra parte de la ecuación, para que no se pierda. Cambio en las cuentas por pagar. ¿Quién me dice cuánto es el cambio en las cuentas por pagar? ¿Cuánto fue el cambio o cómo determinamos estos $100 que tenemos acá? Aquí sí necesito que queden claros en esto, porque es parte de una de las actividades que ustedes tienen ahí en la plataforma, determinar el flujo de efectivo libre. Entonces, ¿de dónde determinamos o cómo tomamos esos $100 que yo tengo en los paréntesis, que son la variación en las cuentas por pagar? ¿Cómo lo determinamos? De la variación que hay entre el 2012 y 2011. La resta. Correcto. Sí. De la variación que hubo, correcto. Así es. De ahí lo tomamos. Ok. Y los otros $100, estos negativos que yo tengo entre paréntesis, ¿de dónde los tomamos o cómo salieron? ¿Cómo saqué esa variación de las deudas acumuladas? Es lo mismo, Lick, de la variación del 2012 y 2011. Correcto, de ahí lo tomamos, exacto. Entonces, ahora solamente vamos a hacer esta resta. Vamos a hacerlo. Si tenemos cambios en los activos corrientes, dice que en los activos corrientes hubo una salida de efectivo en $1,400. O sea, porque hubo una inversión en $1,400, entonces una salida de efectivo en menos 1,400. Entonces, la inversión en activos corrientes fue de $1,400 negativos. Entonces lo vamos a poner aquí, menos $1,400. Ok, entonces ahora, ¿quién me puede decir entonces aquí cuál es el flujo de efectivo operativo? El flujo de efectivo libre. 3,220. 3,220. Vamos a ver, 3,220. ¿Todos están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces quiere decir que el flujo de efectivo libre de esta compañía es igual que el mismo flujo de efectivo operativo.